exposición. Yo casi que doy paso a las 3 presentaciones. Empezamos con Valmir. 12 minutos, ya lo veis, no es muy reducido, y luego tendremos un turno de palabras. Buenos días a todos. Voy a utilizar la computadora para la presentación aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por la participación y por poder compartir la experiencia que tenemos en Brasil de los biosistemas integrados y también con la cooperación norte-sur-sur. Esta presentación solo es posible porque el Instituto Ambiental de Hamburgo, hace 20 años, durante la ECO 92, hecho un proyecto en Brasil experimental piloto, y durante la ECO 92 las personas que visitaron, los científicos que visitaron este proyecto, lo valoraron muy bien. Entonces, el Instituto Ambiental, que se fundó en 1993, siguió replicando este biosistema, haciendo parcerias con otros grupos, y de ahí adelante expandió para América Central, y ahora tenemos un proyecto piloto ya implantado aquí en Barcelona también, con la aprobación de la Alcaldía de Barcelona. Instituto Ambiental es una organización que trabaja en Brasil replicando los biosistemas y haciendo capacitación, formación, difusión. El Viva Rio es una otra organización que trabaja con reducción de violencia, y dentro de su proyecto tiene los programas de salud, seguridad social, ambiental y educación. Y dentro del proyecto de ambiental, los proyectos de biosistema integrado del Instituto Ambiental se aplica también. Lo que vamos a mirar aquí es mucho los casos concretos que lo hacemos. La concepción de los proyectos llegaron hasta nosotros a través de Michel Braungart y de la ingeniera biológica Katia Hansen, el director Douglas Mulhall y el ingeniero florestal Ronaldo Buckelman en 1993. Y hoy desarrolló los proyectos integrados con estas organizaciones, y hoy trabaja integrado con organizaciones de América Latina principalmente. En los últimos 10 años en América Central, principalmente en Nicaragua, República Dominicana, y en los últimos 5 años en Haití. El Viva Rio es un poco la formación, como está organizado. En Brasil, mucho más enfocado en temas de salud y seguridad social, con una inversión bastante fuerte, con parcerías con el Estado y la Alcaldía de Río de Janeiro. Y en Haití trabaja invitado por la MINUSTAH, la ONU, desde 2004, con recursos más reducidos, y no todo con 150 personas trabajando y con una inversión de 4.5 millones de dólares. Como les decía, los biosistemas integrados son equipamientos implantados que intentan imitar lo máximo los ciclos sostenibles de la naturaleza y de producir los grandes reinos, de reproducir los reinos animal, vegetal, mineral y monedas. O sea, es retornar al ambiente, revivir el ambiente otra vez. Y que hace los residuos productivos humanos eliminen su potencial efecto de contaminación, y a través de las diferentes etapas permite la producción de energía a partir de la biomasa disponible, la reutilización y la reciclaje de nutrientes, y la producción vegetal, la creación de los animales, peces, aves, la recuperación de tierras degradadas y la agricultura urbana. Sabemos que en América Central tenemos aún 50% de las personas habitando en la tierra. Es un poco diferente del concepto en Brasil y en el resto del mundo, que ya 80% están viviendo en la ciudad, y con las perspectivas futuras de más personas habitando en la ciudad. Pero ¿cómo regresar a la tierra? ¿Cómo retornar a tener afecto por la tierra? Este es el tema que nosotros pensamos que debemos desarrollar cada vez más. En donde hay tierra y donde no hay tierra, cómo hacer con que seamos capaces de producir con los recursos que tenemos donde estamos. Ese es el ejemplo típico del biosistema integral utilizado para domicilio. Tiene un pequeño reactor. Este reactor produce biogás. El biogás retorna para los domicilios para utilizar como fuente de calor. Esto en pequeña escala. Después, la agua pasa por filtros biológicos, y las plantas macrófitas emergentes y macrófitas flutuantes reciclan los nutrientes. Estas plantas acuáticas, una vez compostadas, regresan a la tierra o pueden aumentar un sistema de producción de energía. Y al final tenemos una agua de calidad balneable. La biomasa retida en los reactores se puede sacar, en caso de domicilios, hasta 10, 12 años. Se necesita para limpiar. Ese es un contraste con los sistemas domiciliares actuales que tenemos en Brasil, que a cada 6 meses, 1 año, se tiene que sacar la biomasa. Entonces,
como ela está transformada em energia, o biogás pode superar e é uma forma de reciclar, de retirar do reator cada dia solamente que na forma gasosa. Em sistemas comunais como este que miramos, o princípio é o mesmo, os reatores anaeróbios no início, sempre que possível subterrâneos, sempre que possível utilizando a energia da gravidade, e para não utilizar bombeos, sistemas que compliquem, principalmente onde a energia é um problema, e ao invés de utilizar energia, produzir energia. Depois que passa pelos reatores e produz o biogás, a biomassa e a água passam pelos sistemas de planta aquática que reciclam os nutrientes e as plantas são utilizadas para atividades normais, especialmente para artesania e em casos de produção muito grande para a indústria de papel. Há um sistema implantado em Brasil que está produzindo atualmente 400 toneladas de biomassa mês em sistemas de reciclagem. A produção de pescado, a produção de peixe no sistema é uma forma de recircular e os peces contribuem para a depuração, ao mesmo tempo produzem mais nutrientes no sistema e estes nutrientes são reciclados pelas macrófitas no sistema final e para a produção de adubo. E a água que se sai ao final serve para reuso. Estes são alguns exemplos de biosistemas integrados residenciais, adaptados às condições locais. Se o sistema está em uma área que tem muita água, então o sistema utiliza água também na superfície. Esta primeira imagem que miramos, que tem lago, zona de raízes, filtro, é todo utilizado com água. Então, a água faz o grande jardim. Se a zona tem água, não há que eliminar a água. Esse é um conceito novo, porque em Rio de Janeiro temos muitas áreas bajas, onde as construções são hechas. E a primeira coisa que se faz é compactar todo. Isso não só em Rio de Janeiro, em la maioria dos locais, o que se faz é drenar a água e eliminar a água. O conceito é, se temos um sistema aquático e queremos habitar esta zona, então, como compartilhar esta água, que pode ser muito rica para nós, sempre que bem depurada, pode ser uma fonte de produção de proteína, de vitamina, de todas as coisas que necessitamos, e ao invés de compactar e fazer com que todo o sistema vá para uma outra parte, e depois causam llenas com as lluvias, vão causar outros problemas e vão impactar muito mais o ambiente. Se é uma zona seca, então vai se utilizar da mesma maneira com pouca água. O sistema sempre enterrado pode se utilizar para a jardinagem local e também, principalmente, para que os efluentes sejam utilizados na fertirrigação. Onde está a tuberia? São as plantas no jardim da casa e toda a água é reaproveitada na mesma casa. E a energia do biogás utilizada para cocinar, para fogo de suelo e assim por diante. Os biosistemas em sistemas comunais. Este aqui é um biosistema para 500 famílias em uma comunidade que se chama Sertão de Carangola, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E lo mesmo, primeiro a biomassa retida no início do sistema, depois passando por tanques de oxidação, tanque de peixe, e ao final de planta aquática que recicla os nutrientes e faz produção agrícola no local e a própria comunidade consome toda esta produção. O pescado que temos aí em 9 meses do sistema, sem nenhum centavo de alimento para os peces, chegaram a 900 gramas, 1 quilo por peixe, sem nenhum custo adicional para a produção do pescado. E analisado por el laboratório de Fiocruz, que é um laboratório que tem em Rio de Janeiro, os peces estão buenos para o consumo. A contaminação que pode existir em um sistema como este é no intestino do pescado. Então, se faz um processo de como depurar o intestino e quando não há nenhum contato entre o intestino e a carne do pescado, a carne está excelente para o consumo. Então, há que pesquisar muito mais, há que avançar muito mais nisto, pero a importância de poder recriar outra vez a natureza em la forma como era antes e poder devolver toda a riqueza que ela pode nos regalar é muito importante. Esse é um outro sistema implantado em Espírito Santo, em donde todos os processos são os mesmos, não? Reatores abaixo da terra, zonas de fertirrigação, de reciclagem de nutrientes com planta, pescados, tanques de macrófita flutuante e, ao final, aplicado à produção agrícola. Com Viva Rio em Haití, então o projeto tem um pouco outra característica, está mais vinculado à emergência. O projeto inicial foi feito em 2009, suportou muito bem o temblor de 2010,
pero con el temblor de 2010 tuvimos que replicar muchísimos proyectos que fueron por mucha presión, por la necesidad. Pero el concepto en Haití es diferente porque en Haití la excreta es tratada como dejeto sólido, entonces no hay alcantarillado, no hay conducción de dejetos para una planta de tratamiento final, entonces utilizamos un sistema de tratamiento, de biosistema que no utiliza agua para conducir. Toda la excreta va directamente dentro del biodigestor y ahí mismo todo el proceso de fermentación y después solamente el efluente que sale, que se separa de la excreta, va para el sistema de cultivo y de fertirrigación. El primer sistema integrado en Cainú es casa nuestra en criollo haitiano. Entonces, es un modelo típico de demostración, los toaletes públicos comunales. No hay toaletes para cada familia, las personas están acostumbradas a utilizar toaletes públicos o a utilizar directamente la calle. Este fue el grande problema después del temblor y con la llegada de la cólera. Entonces se aceleró mucho y las organizaciones internacionales están ahí trabajando con ellos para esto. Hoy ya cambió muchísimo, las personas tienen preferencia por utilizar toalete y no más en la calle, porque el riesgo de contaminación es muy grande. Entonces cada vez que llueve aumenta la cólera, el bastonete de cólera y mucho más personas se contaminan porque toda la excreta que está distribuida acaba contaminando los recursos hídricos. El sistema es lo mismo, llega al digestor, produce el biogás que es utilizado para cocinar, al final tiene los sistemas de laguna para filtrar finalmente la excreta y toda la biomasa y toda la agua que sale del sistema utilizada para producción de plantas y las plantas regresan a la tierra. Yo costumo decir que no es cuánta planta tenemos que cultivar, mas cuánto no lo sacamos. Cuanto menos sacamos de las nativas, en Haití principalmente, más verde va se quedando, pero hay que tener sustitutos que van a permitir que utilicen carvón, porque ya utilizan, y que no tengo que sacar plantas nativas. Pero ese es el ciclo que se cierra. Este es otro sistema de tratamiento, es similar, igual, en una academia de fútbol, donde se replica, ahí habitan en torno de 150 personas días, y el biodigestor está en la zona verde, la agua que sale del biodigestor fertirriga toda la zona, y los cultivos hoy seguramente son más fuertes que la producción de biogás, las estadísticas que tenemos. Entonces el biogás va para la cocina y la agua al final recicla y regresa para los terrenos de food. Y la biomasa que viene no solo de este sistema, pero de los sistemas de los otros biodigestores ya instalados, son todos utilizados para la producción agrícola y para manutención de los terrenos de fútbol. Hoy la experiencia está aprobada en la ONU Habitat, otras organizaciones están implantando también y utilizando con este modelo integrado. Es un modelo utilizado también en Brasil por privados. E as empresas privadas estão replicando nesses locais. Este é resort em Ilhéus, na Bahia, que utiliza 4 sistemas, exatamente este que está aí aparecendo no desenho. Então, não é uma coisa utilizada solamente por as pessoas carentes. Este é dado que cada vez cresce mais em Brasil. O tratamento, quanto mais cerca da casa, quanto mais rápido poder reciclar todo, quanto mais rápido reciclar tudo, quanto melhor fazer a solução ambiental. Mais próximo, menos custo, más aprovechamiento y las empresas utilizan también para marketing. Los hoteles utilizan para marketing. Las personas quieren se hospedar en un hotel que recicla todo. Entonces, lo aprovechan para esto. Este es un dato sobre el metano y la producción de metano que tenemos en sistemas de excretas humanas. Es una producción de 74% de metano en la composición del biogás, que es un poco más alta que la producción de animales, que es común, que ya tenemos mucho caracterizado en literatura. Y con residuos de cocina, con residuos que tienen mucha grasa, entonces llega a 85% de metano en la composición. Este es interesante. Los resultados de reducción de DBO, de materia orgánica, que llegan muy rápido a 80-90% en el biodigestor y después llegan a 95% de remoción en el biosistema completo, con las lagunas y todo más. Y así es que podemos tener un resultado de agua limpia, reciclada, todos los nutrientes de la biomasa reaprovechados y principalmente la comunidad entendiendo cómo funciona la naturaleza y cómo ella misma puede regresar en un ambiente saludable, en un ambiente que puede hacer crecer cada vez más la comunidad y regresar todas las riquezas para la comunidad y entender cómo es el ambiente en que habitamos. Muchas gracias.
Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad que da a una empresa gestora de residuos el exponer la visión sobre el concepto Smart City, que es lo que voy a pretender, hacer una presentación más general o genérica o filosófica sobre 3 puntos concretos que intentaré explicar tanto a través de la introducción con el concepto, luego la problemática de la gestión de los residuos y luego unas conclusiones que pondré al final. En cuanto a la introducción, lo que yo quiero destacar aquí es que hay muchas definiciones de ciudad inteligente. Hemos cogido una que lo que viene a decir es que es aquella en la cual gestiona eficientemente todos sus servicios a través de una mejora continua, de innovación y con la colaboración de todos los posibles actores o implicados en el concepto Smart City. Es un concepto tan amplio y a la vez, aunque parezca muy novedoso, si nos fijamos en el concepto de desarrollo sostenible de 1972, hace nada menos que 41 años, la única diferencia sustancial que cambia es que estamos hablando de un entorno local y de que en principio hablamos de muchas más tecnologías de comunicación e información, pero el fondo es el mismo, es un desarrollo sostenible o un sitio donde los ciudadanos quieran vivir. Abarca muchos factores, o muchas patas. A nosotros la que ahora nos interesa en este evento concreto de mejora de gestión es la que tiene que ver con el medio ambiente inteligente, y en ese concepto también hay otras muchas cosas, es decir, hay que ser eficiente en el recurso del agua, en el recurso energético, en el transporte, y uno de ellos es la gestión de residuos. Y otra cosa importante con la introducción es, bueno, ¿y cómo sabemos si una ciudad, o más que ciudad, los ciudadanos son inteligentes? Pues también hay un debate social muy importante sobre cómo podemos medir eso. Yo aquí he puesto una serie de indicadores relacionados solo con el entorno ambiental y que, bueno, parecen que son de bastante sentido común. El tema es cómo medirlo, es decir, bueno, las propias condiciones de un determinado lugar para que la gente prefiera estar ahí. Otra situación concreta es la contaminación, es decir, aquí hay que distinguir entre una ciudad que ya existe, otra que está por hacer, otras que está a media. Bueno, pues cada uno tendrá su situación. ¿Cómo medimos eso? Pues es muy complicado. Un aspecto que ya puede ser más objetivo es la implicación política que tengan esas ciudades o esos entornos en cuanto a la protección ambiental. Es decir, bueno, hasta qué punto están dispuestos a cumplir una normativa o ser más exigente para que aquel entorno o aquel medio urbano sea más respetuoso con el medio ambiente. Y por supuesto, otro indicador es cómo deficiente es en la gestión de sus recursos. Como he dicho al principio, la energía, de donde se produce el agua, cómo se ahorra o cómo se limpia, y por supuesto es la gestión de los residuos, que vamos a ver ahora, un factor fundamental. Todo esto lo pongo solo para hacer una reflexión, porque yo he titulado la ponencia como soluciones integradas y flexibles, y la idea que yo quiero, sobre la que se puede reflexionar, es que en el mundo de los residuos en particular, y yo creo que en general en cualquier ciudad, tiene que haber no una única solución, sino que debemos ser las empresas suficientemente flexibles como para en cada caso hacer una propuesta concreta lo más eficiente e integrando todos aquellos servicios que se puedan. Pero como digo, no hay una solución única para conseguir que una ciudad sea smart o que sea inteligente. En el tema concreto de la gestión de residuos, yo quiero hacer 2 precisiones que parece que a veces quedan un poco al margen. Esta primera es que cuando hablamos de que queremos un desarrollo sostenible teniendo el factor económico, lo que demuestra la historia, y bueno, podemos luchar contra ella, pero los datos están ahí, es que cuando se aumenta el PIB de un país, automáticamente se genera más residuo. Aquí vemos una gráfica de la OCDE donde vemos que hay una caída a partir de 2007 justo con la crisis. Entonces, desde el punto de vista empresarial, lo que tenemos que estar preparados es para dar solución a esa generación de residuos que, si se incrementa los PIB de los distintos países, posiblemente se producirá. ¿Qué es lo que considero que es más inteligente? En vez de luchar contra intentar generar menos residuos, que está bien en la concienciación, como luego veremos, tenemos que estar preparados para que lo que ahora llamamos residuos pueda ser un recurso, una materia prima secundaria que utilicemos para un proceso, que se pueda valorizar de alguna forma. Y el otro aspecto que yo quiero destacar cuando hablamos de Municipal Solid Waste o de gestión de residuos es que hay 2 grandes patas que hay que considerar. Una primera es lo que tiene que ver con la recogida, limpieza, jardinería
de lo que es el entorno urbano, que aquí en la feria pues tenemos prácticamente soluciones para todo, o hay todos los factores, pero no solo nos debemos de quedar ahí. Hay otra faceta importante que es una vez que la hemos recogido, mejor, peor, con más o menos tecnología, tiene que ir a un sitio para que sea tratada. Y ahí es donde tecnológicamente se tiene que hacer más esfuerzo para intentar recuperar más cosas, como ahora veremos. Es que son las plantas de tratamiento, que es un todo uno. No vale ser muy eficiente en la recogida si luego no hay una solución alternativa, como luego veremos. Esas son las dos características que yo resaltaría dentro de la gestión de residuos como características particulares. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en esta transparencia, lo que ven es una ciudad, que está, bueno, pues es un gráfico que lo representa desde polideportivos, ciudades, un área deportiva, un área portuaria, una playa, con la idea de que lo que se pretende hoy en día es integrar todos estos servicios, hacer una solución integrada para que el ciudadano en principio tenga una mayor calidad en el servicio, es decir, bueno, pues vea unas mejoras que pueda cuantificar a través de una serie de indicadores que en cada caso pues corresponderán unos otros, y a la vez, en principio, siendo más eficientes con los recursos. Con esto de eficiente en los recursos quiero hacer hincapié en que no estoy diciendo más baratos. Es decir, ayer por la tarde en otra ponencia ya se discutía que a veces las colaboraciones público-privadas o la eficiencia o el incremento de tecnología en estos servicios lleva asociado un incremento de coste. Lo que hay que ver es si está justificado y si estamos dispuestos a pagarlo. Yo quiero hablar de eficiencia en los recursos, no tanto del precio, que es un factor importante. Y para ello, ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Pues aplicar innovación. ¿En qué sentidos hay que aplicar la innovación? Se puede hablar de muchos, pero en relación con lo que a nosotros nos afecta, yo he separado 4 aspectos fundamentales. Uno es lo que es el marco legal, que comentaré muy brevemente. El otro es el modelo de negocio, que sigue sin estar claro en muchos casos, como ahora veremos. La cooperación entre todos los afectados. Y, por último, la parte tecnológica, donde entrarían las TIC y los procesos. Dentro del marco legal, me quiero hacer referencia a un tema muy concreto. Nosotros, como empresa, estamos permanentemente en muchos concursos y ahora mismo lo que vemos es que hay un marco legal que, por un lado, se quiere políticamente desarrollar la integración de servicios, se quiere meter más tecnología, se quiere participar en colaborar con los riesgos, pero el marco jurídico, el marco legal no lo permite. Y nos encontramos con que una cosa es el discurso que vemos a nivel más político y otra es la realidad de los concursos o la problemática que nos enfrentamos. Por contar algún ejemplo sencillo es cuando integramos un servicio de jardinería con uno de recogida, pues los convenios laborales son distintos. Cuando integramos, entonces, ¿cómo se ajusta eso? Cuando queremos, por ejemplo, juntar dos servicios, la ley de contratos permite una integración, pero siempre que esté justificada, y no siempre está o no justificada dependiendo de cómo se mire. O por hablar del tema de tratamiento, la fiscalidad ambiental es muy importante para estos negocios y pues últimamente está cambiando. Un ejemplo es el tema de las primas de energías renovables. O, por ejemplo, el concepto de bioestabilizar. Bueno, pues todas esas reglas o esta normativa es complicada a cambiar, pero es donde hay que innovar juntos para intentar que las reglas de juego queden claras. Por otro lado, el modelo de negocio. Yo aquí he puesto una gráfica que es un model canvas, pero aquí, y lo vemos en la feria, parece que el cliente hoy en día es la administración. Es decir, todas las empresas, da igual el sector, le están vendiendo algo a la administración es propensa a que se lo comuniquen e intentar mejorar, pero lo que no está claro para algunos de este sector o de estas actividades, como puedan ser los gestores de residuos, es dónde están los ingresos, quién es el cliente final, si es la administración, si es el ciudadano, qué ventajas conlleva el poner una serie de herramientas en unos servicios y para qué sirven. Nosotros como sector hemos hecho varios estudios pues, en tecnologías que están aquí en la feria y tienen como todos sus pros y sus contras. Lo que sí tenemos claro es que en general lo que suponen es un mayor ingreso de coste para el servicio. Bueno, pues lo importante es que ese modelo hoy por hoy no está claro y mientras no esté claro será complicado el poder avanzar más en el concepto Smart City, al menos en los servicios de gestión de residuos. En cuanto a la cooperación, insistir un poco pongo estas 3 agentes, los ciudadanos, las empresas y la administración, en el sentido de que tienen que estar claras
la colaboración público-privada que se quiera desarrollar, porque si no al final no llegaremos a buen término. El ejemplo que comentaba anteriormente, no pasa nada por explicar que un servicio tiene un determinado coste. Se puede explicar tanto a las empresas como a la administración como a los ciudadanos, pero tiene que estar con mucha transparencia definido cuál es la colaboración, cuál es el valor o el coste de esos servicios para entre todos pues tomar la decisión más ajustada. Y ahí es necesario una mayor transparencia o una mayor colaboración. Y desde el punto de vista tecnológico, aquí lo he separado en la parte de recogida y de limpieza de residuos, en la cual el sector, y en particular Urbaser, ya tiene aplicaciones tanto para contenedores soterrados, para optimización de rutas, aplicaciones con smartphone para poder comunicar incidencias, nuestras propias herramientas de sistemas de control. Digamos que todo eso está muy bien desarrollado técnicamente, pero lo que falta al final es la viabilidad económica o la valoración que se le puede dar a toda esa información que se obtiene de estos servicios, de quién es propiedad, cómo se puede comercializar, si se puede o no. Bueno, pues ahí digamos que no es un problema técnico, sino, vuelvo al principio, un problema más tecnológico, más, perdón, de aspectos legales. Y en la parte de tratamiento de residuos es donde hay una cuestión mucho más tecnológica, y es que en una instalación, aquí en este caso es una fotografía del Ecoparque 1 de Barcelona, lo que tenemos es que una vez recogida la basura hay muchos procesos que lo que hacen es intentar recuperar pues el vidrio, el plástico, la materia orgánica, etcétera, y valorizarla lo más posible. Ahí tienes que hacer un esfuerzo importante de tecnología y donde las inversiones son muy altas. En el caso concreto de Urbaser tiene un centro de I+D ubicado en Zaragoza, en el cual están todos los procesos de tratamiento de residuos principales, la combustión, la bimetallización, el pretratamiento, etcétera, tratamiento de olores, para intentar resolver o ir aportando una solución mayor a la gestión de los residuos, que en resumen, o por donde se nos valora a todos, es que por cada tonelada o por cada unidad de basura que recogemos en la calle consigamos emitir el menos rechazo posible. Es decir, si ahora estamos recuperando el 70%, pues el objetivo será el 80% o será el 90%. Ese es el objetivo fundamental de este sector, y para eso hay que hacerlo con tecnología. Yo insisto aquí, porque muchas veces en la Smart City se está hablando permanentemente de las herramientas informáticas. Bueno, pongo las conclusiones, ahora lo diré. Primero, hay que afrontar el marco legal. Yo le veo un problema fundamental, y es que las administraciones, por mucha voluntad que tengan, van despacio y la tecnología va muy rápida. Por poner un ejemplo, sale un concurso de recogida hoy con un periodo de amortización de 15 años. Bueno, pues posiblemente dentro de 5 la tecnología que se haya puesto no valga dentro de 5 años, al ritmo que va la tecnología, y la ley va mucho más despacio. Bueno, pues por poner un ejemplo de dónde hay que hacer los cambios o intentar innovar más. Por otro lado, los modelos de negocio tienen que estar claros para que todos los agentes tengan algún beneficio. Cuando digo el win-to-win no es económico, es que cada uno vea qué beneficio tiene. Las herramientas de informática, yo entiendo que son una herramienta, como bien digo, para una toma de decisiones de cómo queremos el modelo de ciudad. No es lo fundamental, sino es un medio para, ¿vale? Y luego que la cooperación tecnológica en la segunda parte, que tiene que ver con los tratamientos de los residuos, es fundamental si queremos llegar al concepto de Smart City entendida, como he dicho, con que podamos recuperar más de lo que dejamos cada uno en las instalaciones, con el fin de lo que pongo aquí, de que lleguemos a encontrar, no sé si una ciudad inteligente, pero al menos aquella donde queramos vivir. Hay un vídeo, pero como me he pasado de tiempo, o bueno, según dura 2 minutos, lo ponen o lo que digáis. Es un vídeo que dura 2 minutos, entonces si queréis, si da tiempo después, pues vale, pues nada, perfecto, ningún problema. Vale. Pues gracias. ¿No se oye? Sí. Que ante todo agradecer la oportunidad que la feria da a FCC de mostrar su tecnología, y también al Ayuntamiento de Oviedo por permitirnos mostrar un caso que va a permitir, entendemos, concretar un poco lo que se ha comentado aquí, ¿no? Nosotros vamos a presentar un tema concreto para intentar hacer ver que todo lo que se discute en estos foros y todas las iniciativas pueden acabar siendo realidades, bajando a un aspecto concreto,
respondiendo a la pregunta que se nos lanzaba de cómo se puede aumentar la tasa de reciclado, la tasa del porcentaje de reciclado, y a la vez mejorar la eficiencia, ¿no? Pues nosotros vamos a presentarlo con un caso concreto de la ciudad de Oviedo porque fue exactamente la pregunta que se nos hizo por parte de nuestro cliente, ¿no? Entonces, en el año 2007, el Ayuntamiento de Oviedo nos planteó estas dos cuestiones. Estaba preocupado porque la tasa de reciclaje no se incrementaba, cuando además tiene un efecto económico directo en sus cuentas, puesto que la basura separada, los envases y el vidrio, no los tiene que pagar el tratamiento, sino que lo pagaba la Administración, ¿no? Entonces, nos hace este planteamiento y nos lo objetiviza, ¿no? Dice, hay que aumentar el porcentaje de residuos por dos razones. Por responsabilidad medioambiental, no podemos incrementar la basura en los vertederos, y además tengo que optimizar mi coste. O sea, cada tonelada de basura que va a una planta, a un vertedero, el Ayuntamiento tiene que pagar una tasa, mientras que por cada tonelada reciclada no, o separada, como decíamos antes, ¿no? Y luego además también quería decir, oye, puede ser más eficiente el servicio, puede tener menos impacto para el ciudadano, puesto que ahora veremos que la recogida en Oviedo tiene una particularidad especial, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos a intentar controlar el depósito de los residuos en la calle y reducir el tiempo de recogida. Es decir, dos temas que impactan directamente en el entorno urbano todos los días del año en una ciudad, ¿no? Y bueno, y esto nos lo preguntaba FCC, que llevamos prestando el servicio en Oviedo desde 1968, ¿no? O sea, conocemos la ciudad, conocemos lo que pasa y decía, ¿podéis después de todo este tiempo intentar mejorar? Bueno, pues teníamos que tener en cuenta dos particularidades, ¿no?, para conseguir estos objetivos que nos decía. Uno, que en Oviedo la basura domiciliaria no se deposita en contenedores, sino que todos los días se saca unos cubos de 90 litros y se deposita la basura, pasa al servicio de recogida y luego se retiran. Es una particularidad frente a los niveles de contenerización que hay en otras ciudades. Y que luego que el precio de la basura se paga directamente cada 2 meses a cada domicilio en el recibo del agua. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta para poder aportar una solución. Y además nos pusieron 3 premisas que cuadran con lo que se ha expuesto ahora mismo, ¿no? Es decir, tiene que ser beneficioso para todos. Si queremos hacer algo que es un servicio público, tenemos que al final conseguir que todos estén contentos, un win-to-win, como decíamos antes, ¿no? También no quería problemas, quería que el sistema, para que se pudiese verificar que se ha incrementado el reciclaje y que fuese verificable, ¿no? Y además no generar una carga de trabajo adicional. O sea, ya tenemos bastantes problemas como para cargarnos esta adicional, ¿no? Y entonces, después de varias reuniones, yo creo que llegamos a lo que fue una solución inteligente por parte de la Administración y luego que pudimos aplicar. Entonces, después de muchas conversaciones, se vio que para fomentar el reciclaje con los ciudadanos era mejor bonificar el coste de la basura, el coste del reciclado, que sancionar. Es decir, que el ciudadano que hiciese las cosas bien fuese a tener un beneficio frente al que no las hiciese bien. Y no que solo se sanciona al malo, sino que se beneficia al bueno. Y además, estamos hablando del año 2007, dijo que había que introducir tecnología. Ahora todo el mundo llevamos un smartphone en el bolsillo, pero en el año 2007 no estaba tan claro que esa fuese la vía, ¿no? Las comunicaciones eran caras y el desarrollo no era fácil. Pero esas son las 2 decisiones que se tomaron, ¿no? ¿Y cómo se concretaron? Pues una política, que es que la tasa de basura se reduce hasta un 23% a aquella comunidad de vecinos que recicla bien. Esta es una imagen de la página web sacada ayer por la noche. O sea, cuando un vecino de Oviedo entra en la página web y ve el coste, dice si su comunidad, toda su comunidad recicla, va a tener un 23% de ahorro en la tasa. Y luego, ¿cómo podíamos hacer que eso fuese objetivo? Pues metiendo un sistema de inspección basado en dispositivos móviles, hablamos del año 2007, y que la gestión fuese automática desde la captura de datos hasta el cobro, cumpliendo la premisa que no se cargase más trabajo, con lo cual había que identificar dónde se recicla y a quién hay que cobrar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo Fomento planteó la solución? Pues tiene que ser, tomada la decisión de haber abaratado el servicio, pues hay que llevarlo a cabo. Y entonces, en vez de partir una aplicación de cero, partimos de lo que Fomento sabe hacer y de la tecnología que tiene.
que es una aplicación, una plataforma desarrollada para la gestión de los servicios urbanos y que tiene múltiples módulos, con lo cual ya empezamos a reutilizar temas en vez de que hubiese que partir de cero en la tecnología. ¿Y cuáles son las principales funcionalidades desplegadas en concreto para que se pueda llegar a esto? Bueno, pues tuvimos que pasar por saber dónde se tenía que reciclar. Luego se creó una base de datos geográfica de Oviedo de todos los portales, caracterizados por portales de comunidades, bares, colegios, para saber a quién tienes que cobrar, ¿no? Pero había que ir al sitio, luego había que georreferenciarlo, ¿no? Y luego la segunda parte era que la aplicación de movilidad tenía que ser muy sencilla, puesto que hay alguien que en vez de hacer un recorrido de recogida de basura, va a hacer un recorrido mirando la basura que se recicla. Entonces ahí están las 3 pantallas que tiene la aplicación, que es elegir qué ruta tengo que hacer, cuál es el paso siguiente de la ruta y evaluar si la basura, o sea, se evalúan dos condiciones, que la basura esté correctamente depositada, es decir, que no haya bolsas en la calle, que estén todos los contenedores puestos, y se hace un muestreo de que esté correctamente separada. Si es así, se da un OK, y si no, se saca una foto para que quede una constancia, para que sea objetivo. Saca una foto del portal y una foto de la basura, ¿vale? Estas son dos características, pero luego tenía que ser algo que al ayuntamiento le sirva, porque al final el que está delante del ayuntamiento para la tasa no es FCC, sino que es el ayuntamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues conectando con la misma aplicación una web a la que cuando el inspector considera que no se recicla la basura, se le deja una pegatina en el portal y se le dice que si quiere información puede llamar a un número de teléfono, ¿vale? Entonces, esta web, que además la atienden personas, han hecho un proyecto de atención con personas discapacitadas, da su dirección y le dice, mire, o sea, deme usted un correo electrónico y le mandamos, la parte de abajo, el informe exactamente de si usted recicla o no. O sea, hay un tema objetivo, o sea, esta noche lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, ¿no? Pero luego, también como se decía en la ponencia anterior, es decir, esto tiene que servir para analizar. Y hemos creado 2 herramientas de análisis. Una geográfica, es decir, podemos ver en qué zona se recicla, con lo cual podemos mandar los recursos para incrementarlo a esa zona. Es decir, no es un listado por distritos, se ve en un mapa y se ve cada punto concretamente la historia. Y luego tiene unos cuadros de mando para poder tomar decisiones. Todo esto se pone a disposición del ayuntamiento vía web, de tal forma que no hay que incrementar las infraestructuras tecnológicas ni nada, ¿no? ¿Y con esto qué es lo que hemos conseguido? La pregunta era, ¿se puede incrementar tanto el porcentaje de recogida de residuos separados como su cantidad? Pues estos son los datos suministrados por las plantas de reciclaje del Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? En el gráfico de la izquierda se ve el porcentaje sobre el total de los envases y del vidrio, y en el de la derecha se ve el porcentaje sobre las cantidades absolutas de recogida, ¿no? Entonces se ve que hay una línea ascendente. Pero ¿cómo se ve el punto de inflexión? Pues en enero del 2007 es cuando el ayuntamiento se plantea que tiene que hacer algo y empieza a comunicar que se va a bonificar y se hace una inspección manual y van inspectores a mano y tal, y ya se ve que hay una tendencia que sube. Y en noviembre del 2008, se pone la tecnología. Es decir, se empieza a inspeccionar con la aplicación móvil. Y se ve que el incremento, entendemos que parte será vegetativo, pero que parte será nuestro, es que los envases se han multiplicado por 2, tanto la tasa como la cantidad, y el vidrio por 3. Y además la tendencia de las toneladas que siguen subiendo, mientras, como hemos visto antes, el resto va bajando, es decir, se sigue manteniendo, o sea, es más positivo porque aunque se reduce la basura, estamos separando, ¿no? Estos son datos objetivos que han suministrado las plantas de tratamiento. Luego decimos, ¿hay algo de verdad en que aplicando tecnología y aplicando soluciones políticas se puede hacer? Nosotros creemos que sí. ¿Y cómo podemos concretar esto con la filosofía? Bueno, nosotros, ¿cómo consideramos de FCC si un servicio es inteligente? Es decir, si hemos hecho algo bien. Bueno, pues la primera medida es que sea eficaz, es decir, tiene que conseguir aquello para lo que está diseñado. No vale de nada tener mucha tecnología si al final no somos capaces, no hubiésemos conseguido el sistema, ¿no?
Y el hecho objetivo es que se ha duplicado tanto el porcentaje de reciclado como el total de las toneladas recogidas. Una vez que es eficaz, tiene que ser sostenible, es decir, yo no puedo trabajar a cualquier precio. Es decir, tengo que colaborar con el entorno, tengo que crear el menos impacto. Y el hecho objetivo es que hemos reducido las toneladas en vertedero y se ha eliminado todo papel y todo trámite del sistema. Es decir, un vecino no tiene que pedir la bonificación de la tasa. Es decir, si el sistema detecta que en ese portal se recicla bien, automáticamente se le aplica. Luego no hay papel, no hay trámites, no hay nada. Entendemos que es más sostenible, ¿no? Y luego, una vez que hemos conseguido que sea sostenible, se tiene que hacer con los menos recursos, tiene que ser eficiente. Se ha realizado con el mismo personal, puesto que separando 3 inspectores del servicio de recogida, hemos conseguido además mejorar nuestra recogida, con lo cual no ha habido incremento de plantilla, y tecnológicamente hemos aprovechado la potencia de FCC en vez de cargar al ayuntamiento con otra serie de necesidades de inversión, ¿no? Y luego, como también se decía, tiene que ser beneficioso para todos, es decir, tiene que ser global. No podemos meter unos camiones inmensos que a nosotros nos faciliten o llenar la ciudad de contenedores, tiene que ser beneficioso para todos. Estas son las premisas con las que nosotros analizamos si un servicio es inteligente, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las ventajas concretas que se han conseguido para esos 3 agentes que hablábamos, ¿no? Pues los ciudadanos tienen un beneficio objetivo que es su bolsillo. Es decir, si hacen lo que en teoría tienen que hacer, no se les penaliza, sino que se les bonifica, ¿no? Y además, como digo, es automático, no tienen que solicitar nada. En su recibo del agua, que además el sistema es automático, es decir, desde la aplicación le va a la empresa de aguas para cobrar, y además percibe una imagen positiva de la gestión de la administración. Es decir, en vez de tener el cabreo continuo con la administración, pues puede tener una ventaja, ¿no? ¿Qué gana el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento gana que tiene una imagen eficiente, es decir, de cara a sus ciudadanos parece que algo hace bien, es decir, parece que es alguien que favorece en vez de que sanciona. Se reducen los procesos administrativos porque no tiene que tener todo un sistema de sanciones, de expedientes, de reclamaciones, y además tiene una reducción objetiva en los costes de tratamiento. Cada tonelada que va a una planta de envases no la tiene que pagar. Y bueno, ¿y qué ganamos nosotros, la empresa, no? Pues también tenemos una imagen positiva del servicio que siempre facilita el trabajo. Y al haber favorecido que la contenerización sea correcta, que no estén las bolsas en la calle, nuestro servicio es mucho más eficiente. Es mucho más rápido, no tenemos que repasar las ubicaciones de recogida, ¿no? Y además, una cosa fundamental que también se ha comentado, tenemos una información valiosísima a la hora de replantear nuestros servicios. Es decir, sabemos cómo se recoge en una ruta, sabemos cómo se cumple, podemos tener esa información, con lo cual entendemos que esto es un caso concreto y que corresponde con todo lo que se ha comentado antes, pero nos ha gustado el poner algo que se pueda medir, ¿no? Y esta es mi exposición. Gracias a todos y espero que os haya convencido. ¿Intervenciones? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Quiere intervenir alguien, alguna persona? ¿No? Pues casi entonces tenemos tiempo de pasar el vídeo, ¿sí? Eduardo. ¿Sí? ¿Dónde? Es que... En Buenos Aires estamos empezando a separar los residuos. ¿Cómo han hecho? Hola. En Buenos Aires hemos empezado a separar los residuos. ¿Cómo han hecho para educar a la gente? ¿Qué experiencias han tenido en los ayuntamientos para empezar a separarlos, ¿no? Para tomar esa iniciativa? Como administración, a ver, llevamos, yo diría que 20 años, en concreto en Cataluña, que es desde que se aprueba la primera regulación en materia de residuos, de gestión de residuos, y además se instrumentaliza un órgano de gestión de residuos, haciendo muchísimas campañas de concienciación de ciudadano. La recogida selectiva, de hecho, en el momento que se empieza, tiene muchísima discusión en la calle. ¿Por qué tiene mucha discusión en la calle? Porque el ciudadano al principio no entiende qué pasa, se hacen pruebas piloto, se hacen distintos contenedores para los distintos productos y
Y hay algún momento en que eso aún no funciona bien, estoy hablando, insisto, de esos 18 años, ahora te estoy hablando, y no funciona bien porque el ciudadano ve que el camión que lo recoge todo es lo mismo, aunque estuvieran con partes separadas. A partir de ese momento, eso es un tema que el ciudadano evidentemente tiene un rechazo. Es cuando empiezan a aparecer vehículos diferenciados para cada tipo de contenedor, ¿no? Bueno, y eso es una larga historia. Luego también empieza en los colegios y una de muy importante, el ayuntamiento, esa taxa que antes comentábamos que se paga por tonelada vertida en vertedero o en incineración, es superior en función de la recogida selectiva que haga. Si incluye recogida selectiva, tiene un coste, si no la incluye, tiene otro. Con lo cual, el propio ayuntamiento es el primer interesado en que se haga esa recogida selectiva, ¿no? Con lo cual, abre todo el mecanismo. Bueno, tienes que pensar que llevamos 20 años con la política de selección de residuos y en este momento estamos alrededor del 40% con lo que se respecta a residuo domiciliario. El objetivo para el año 2020 es llegar al 65% de recogida selectiva. Bueno, pues son unos porcentajes que deben crecer, pero que ya no tienen nada que ver con ese origen que he comentado antes, ¿no? Que se recogía vertedero y quemar todo directamente, ¿no? Igual hemos andado muchos años, se ha aplicado mucha tecnología, muchas plantas de tratamiento distinto. En algunas de las transparencias lo hemos visto, ¿no? Desde la biometanización, el compostaje, reciclaje, todo tema de tratamientos, ¿no? Lo que le llamamos el tratamiento físico-químico, ¿no? Mecánico, físico-químico, hacéis ya un poco de todo, ¿no? De lo que le llamábamos el contenedor gris, que ese es uno de los grandes problemas. El contenedor gris para nosotros es el que no es reciclaje, es el que es cualquier cosa, ¿no? Pues ese, que es llamamos la fracción resto, pues tiene unos tratamientos muy complejos, ¿no? Muy complejos y que nos salen a todos muy caros. Eso seguramente desde Fomento y desde Urbaser tienen más claro, ¿no? Es esos ecoparques que hemos construido para separar la fracción gris, ¿no? La fracción mezclada de todo. Años, fiscalidad verde, tener claro qué cuestan las cosas, las plantas de tratamiento, bueno, todo tiene que ir en paralelo. Lo que no puedes es empezar a hacer la recogida selectiva sin tener previsto cómo vas a tratar esos residuos, ¿no? Porque entonces puedes tener un rechazo al contrario. No sé si algún otro ponente quiere. Eduardo. Sí. La experiencia nuestra, como he dicho yo en la presentación, llevamos 40 años con esto del desarrollo sostenible y la evolución ha sido reducida, yo diría, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es que paciencia y de adelante, ¿no? Eso es lo primero. La segunda cosa que digo es que cada administración tiene que saber a quién quiere legislar, es decir, porque hay muchas veces que tú te quieres comparar con el más listo de la clase o el más concienciado ambientalmente, pero es que tienes una gente que es distinta, cosa como pasa aquí. Entonces nosotros, experiencias muy concretas que vemos es que en las plantas nuestras, cuando llega la basura más separada, independientemente de la tecnología, porque es la misma, pues cuando ha habido una campaña de concienciación muy importante. Ecoembes, por poner un ejemplo, se gasta mucho dinero en hacer la recogida y cuando sale en la tele o en la radio, durante la semana siguiente en las plantas viene más separada la basura. Pero a partir de esa semana no sabemos qué pasa, que ya se vuelve a mezclar todo. Entonces yo creo que aquí los dos mecanismos son muy claros. Uno es lo del palo y la zanahoria, tener una normativa clara y segundo, como han puesto en el ejemplo, si a mí como ciudadano me dicen que voy a pagar X% menos, ya me encargaré yo porque creo que me compensará. Aparte ya digo que no solo es económico, sino luego la concienciación de cada cual. Yo te podría comentar eso. Sí, hola. Una pregunta para Ignacio. ¿Hola? Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. Una pregunta para Ignacio. Sí. Creo que la experiencia de Oviedo es muy interesante. Nosotros pensamos que, bueno, esta experiencia de bonificar, es decir, el salto en la separación de los residuos tiene que venir vía bonificación. Es algo que ocurre en otros países y que empieza, bueno, a ocurrir en España y hay proyectos para implantar sistemas de este estilo que además permiten el conseguir porcentajes muy altos de reciclado con sistemas que no son puerta a puerta. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué conflictos o si ha habido conflictos entre colectivos, es decir, ciudadanos o comunidades de vecinos con el ayuntamiento por el tema de si es bonificable mi comunidad o no y el tema legal de cómo pruebas como empresas de servicio si es bonificable o no esta comunidad de vecinos?
Bueno, el primer punto, cuando se empezó en el 2008, de hecho hicimos piloto octubre, noviembre y diciembre, el primer problema que hubo es que los inspectores eran rechazados. O sea, va un tío a tu casa y empieza a mirar las bolsas y le hace una foto, ¿no? Entonces ahí se produjo un primer rechazo pensando que se iba a sancionar. Entonces lo que se hizo fue una campaña en los medios en los que se dijo: si usted hace lo que tiene que hacer, que esta es la ordenanza municipal, no solo no le voy a sancionar porque tengo derecho a sancionarle, porque había unas sanciones muy gordas, sino que le voy a bonificar. Entonces, ¿cuándo se vio? En el recibo de enero. O sea, cuando llegó enero y un montón de gente le había bajado la tasa, empezó a ponerse. Con los colectivos más, digamos, conflictivos, que podían ser comunidades de vecinos y tal, lo que se les enseñó fue el gráfico que hemos dicho: mira, en este barrio se recicla y en este no, vamos a mandar los recursos que tiene el ayuntamiento de educación, los vamos a mandar allí, ¿no? Entonces, se fue suavizando con herramientas objetivas que además hacía el ayuntamiento, que no hacía la empresa. Es decir, el ayuntamiento le ponía a su disposición esto. Y en cuanto al marco legal, es que era muy fácil, es una medida de gracia. Es decir, usted paga su tasa de basuras y yo si demuestro. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Pues al final con la tecnología se dice: mira, cada vez que se hace una foto de alguien que no recicla, se hace una foto de la basura y se hace una foto del portal. Y se aplica la cláusula más favorable. Es decir, si hay 5 inspecciones y una es buena, se le empieza a aplicar. Entonces, lo que se ha conseguido es un engrase que ha quitado esos conflictos. Y ha quitado conflicto entre la empresa y el ayuntamiento, y entre el ayuntamiento y los ciudadanos. Luego, no podemos decir nada más que experiencia positiva por la decisión inicial, ¿no? Entonces, verdaderamente no ha habido problemas porque se ha sido transparente también, ¿eh? Se ha dado toda la información en cada momento. Cerramos aquí las intervenciones, cerramos la sesión. Muchas gracias a los 3 ponentes y a ustedes por participar, ¿no? Gracias.